Hoy vamos a estar compartiendo con el tema la fe de Noé. Ya hemos tenido 3 lecciones del capítulo 11, esta es la tercera lección del capítulo 11. Por eso hoy con ese tema vamos a compartir, ¿no? Es la fe de Noé. Entonces vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 7 vamos a leer. Hebreos capítulo 11, el versículo 7, vamos a leer en esta ocasión. Ya dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Solamente un versículo hemos leído. Nosotros podemos escudriñar el libro de Hebreos. Cada día estamos compartiendo con diversos temas, pero especialmente ahora estamos hablando de la fe, ¿no? La fe que aparece definida en el versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros a veces cuando queremos hablar de la fe, pareciera que es algo muy ambiguo, ¿no? Parece que no tiene forma, parece que no tiene sentido, pero cuando leemos la Biblia podemos encontrarnos con las personas que han experimentado la vida de fe, que han tenido la fe y que por la fe han logrado cosas muy impresionantes, muy grandes, ¿no?, de su vida. Entonces hoy nosotros acá hemos leído el versículo 7 acerca de la vida de Noé. Ya hemos leído acerca de la vida de Abel, acerca de la vida de Enoc, y hoy como tercera persona de la fe es Noé. Entonces tenemos que buscar en la Biblia en qué época, ¿no?, en qué tiempo estaba apareciendo Noé. ¿Es correcto? Ya, entonces para ello vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. El libro de Génesis. ¿Ya todos se encontraron? Ya. Génesis capítulo 6. El versículo 5, leamos, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he hecho, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sí? Ya nosotros podemos identificar acá precisamente acerca de la vida de Noé. Según el texto bíblico, Noé ha sido quien nació de Lamec, ¿no? En el versículo 31 del capítulo 5 dice: y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces aparece la genealogía de Adán que llega hasta Noé. Noé viene a ser el padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero acá nosotros en el versículo 5 podemos ver que Dios estaba haciendo un, ¿cómo decir?, análisis clínico del corazón del hombre. Y luego Dios había dicho que en el corazón del hombre, ¿qué es lo que hay? Solamente hay el mal, dijo. Eso ha sido el análisis de Dios.
Dios ha dicho que en el hombre solamente hay lo malo. En el corazón del hombre solamente existe el mal, así dijo. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia acá, está escrito que solamente el mal hay en el ser humano. ¿Sí? Pero entre muchas personas que existían en el tiempo de Noé, digamos que no hubo los que podían aceptar esta palabra. O no había muchos que aceptaron esta palabra. Porque Dios le ha dicho a la humanidad, o le ha dicho al hombre que realmente yo me arrepiento de haber hecho al hombre, dice. Entonces el corazón de los seres humanos que sabe de la existencia de Dios, o que cree en la existencia de Dios, debería por lo menos conmoverse, ¿no? El Creador está arrepentido de habernos hecho. Si realmente somos malvados, entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Para qué? Para que el Señor no nos dé el juicio. Pero todas las personas escuchando a Noé, según la Biblia dice, pregonero de justicia. Noé ha sido el pregonero de justicia, es decir, que uno que había anunciado el Evangelio, había anunciado la palabra, pero la mayoría de las personas no había creído en la predicación de Noé. Aunque Noé estaba anunciando que este mundo será destruido, porque ya Dios miró, cada una de las personas que viven en esta época, todos son malos. Porque Dios miró el corazón del hombre y dijo que en el hombre solamente salen las cosas malas, las cosas perversas, los pecados, las maldades. Entonces, dando este análisis, este comunicado sobre el estado del corazón de la humanidad, de los seres humanos, las personas tenían que aceptar esta palabra, exactamente debía estar de acuerdo con lo que realmente el hombre es malvado, es perverso. Pero ¿qué pasó? Ya, ¿qué pasó acá? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ya entre todas las personas de la época, ellos, podemos distinguir acá el corazón de Noé. Este corazón era distinto al resto. ¿Por qué? No porque Noé no tuviera en su corazón maldad, ¿sí? Sino que el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿sí? Entonces, dice que Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en el corazón de los seres humanos, aunque existe el pecado y la maldad, aunque existen las cosas malas, pero el hombre es quien puede hallar la gracia ante el Creador. O sea, no es por medio de la obra, no es por medio de hacer algo bien, sino que es por la gracia que los seres humanos pueden realmente encontrarse con el Dios creador. Ya Dios ha decidido el fin de todo, Dios ha decidido que todo el mundo será destruido, que todo el mundo será anegado por el agua. Entonces la única manera de llegar a una especie de acuerdo con Dios es por la gracia nada más. ¿Sí? Porque no puede justificarse. El hombre no puede decirle a Dios, Señor, nosotros desde ahora vamos a hacer buenas obras, haciendo buenas cosas, entonces usted podrá dejar de enviar el diluvio. Sino que ya en el corazón de Dios ya estaba decidido para enviar este diluvio. La razón. Dice que vio en el corazón de los hombres solamente el mal. Continuo el mal. Así dice. Entonces, ya en el corazón de las personas, normalmente ¿cómo piensa? ¿O qué opinión tiene la gente de sí mismo? La mayoría de la gente cuando se ve a sí mismo tiene una buena opinión. ¿No es así? La mayoría de la gente tiene una buena opinión acerca de sí mismo. Normalmente la gente no tiene una idea de que es malo, sino que la mayoría de las personas tienen el concepto de que son buenos. ¿No es así? La mayoría de la gente piensa así. No hay muchas personas que digan, realmente yo soy solamente maldad. En mi corazón solamente hay cosas malas. ¿Por qué?
Porque nuestro criterio no nos deja hablar de esa manera, sino que nosotros podemos decir que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Pero el análisis clínico del corazón que Dios tuvo acerca de los hombres, ¿cuál fue? De continuo solamente el mal. Entre todas las personas que estaban viviendo en esa época, ¿quiénes podían aceptar esta palabra? Según el texto bíblico, quien aceptó esta palabra solamente fue Noé. ¿Sí? Ya por Noé, ya finalmente Dios decide enviar el diluvio. ¿Sí? Por eso que hoy hemos leído el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, Dios advierte a la humanidad y también no escucha esta palabra. Entonces Él es advertido de un inminente ataque, de un inminente diluvio, ¿no? Sí, no es un ataque con armas, sino que es un diluvio. ¿Sí? El cielo, en algún sentido, se abre y luego un montón de agua cae. ¿Sí? El versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ya Noé dice que estaba teniendo temor en su corazón. Reverente, o sea, un temor reverente hacia Dios. A Dios está hablando muy en serio. Él ciertamente va a enviar el diluvio. Ciertamente va a destruir este mundo. No es que Dios solamente estaba hablando de manera parcial, sino que es la palabra precisa de Dios, es la palabra que realmente quiere anegar este mundo. Entonces Noé, con gran temor de Jehová, con gran temor de la palabra de Dios, finalmente él comenzó la construcción del arca. ¿Qué dice acá? Preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe, dice, condenó al mundo. Esta palabra es muy interesante porque dice que por esa fe condenó al mundo. O sea, ¿cuál es cómo yo lo puedo interpretar esta palabra? ¿Cómo podemos interpretar? Vamos a pensar que nadie en esa época haya aceptado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Dios tenía que enviar el diluvio a toda la tierra, es decir, que iba a matar a toda la creación. No sé cómo piensan ustedes, ¿no? Pero yo al leer este versículo, cuando dice que por esa fe condenó al mundo, es decir, que por la fe de Noé, lo que él tuvo la fe, finalmente Dios pudo decidir enviar el diluvio. Así nosotros podemos pensar, ¿no? ¿Por qué? En el corazón de Noé, si él no hubiese aceptado la palabra de Dios, entonces ¿quién iba a preparar el arca? ¿O quién iba a trabajar con Dios? Entonces nos hace pensar, ¿realmente Dios quería destruir este mundo? ¿Dios quería anegar este mundo? ¿O Dios quería que el mundo fuese salvo? ¿Cuál era el corazón de Dios? ¿Qué creen ustedes, estimados oyentes? Porque a veces algunas personas nos han dicho que, Dios, ¿cómo es posible que enviara el diluvio para que toda la gente muera? Es un Dios malvado, ¿no? Perverso. Entonces yo lo que me pongo a pensar acá, ya digamos que Noé no hubiese aceptado esta palabra, entonces no hay nadie para salvarse, entonces Dios así va a enviar el diluvio. No sabemos, ¿sí? Porque no ocurrió así. Pero lo que me hace pensar en el arca es que Dios preparó el arca precisamente para que pueda surgir la salvación. Para que haya manera de salvarse, ¿no? Porque digamos que Dios no hubiese querido salvar a nadie, entonces directamente envía el diluvio, avisando una vez y luego envía el diluvio. Y no hay nada que hacer, ¿no? Porque todo el mundo va a morir. Efectivamente, toda la raza humana fue destruida a causa del diluvio. Entonces podemos entender acá el corazón de Dios. ¿Dios quería salvar a la humanidad o Dios quería eliminar a los seres humanos? Esto nosotros podemos pensar. Realmente Dios quería salvar al mundo, ¿no?
Dios quería que todos, cambiando su corazón, pudieran tener interés acerca de la palabra de Dios. Pero entre todos ellos, solo una persona podía tener la fe. ¿Quién es? Noé. Hoy estamos hablando acerca de esa fe, ¿no? Porque, hermanos, la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, tal vez por primera vez, ustedes sentirán un rechazo, ¿no? Directamente. No, ¿qué está diciendo? ¿Por qué habla de esa manera? No tiene sentido para nosotros. ¿Por qué Dios ha preparado un lugar de condenación que se llama el lugar, el fuego eterno? Entonces muchas personas piensan, incluso algunas religiones dicen, no, la verdad es que el infierno no existe, dice. ¿Sí? ¿Quién dice que existe el infierno? Este lugar, esta tierra es el infierno mismo. Pero alguien debe saber que si esta tierra es el infierno, diríamos que es un infierno temporal. Digamos así, aceptando esta aseveración. Es un infierno temporal. ¿Por qué? Se acabará cuando muera. Pero el infierno que la Biblia describe, es decir, que el lago de fuego, ese lugar no es temporal. Es un lugar permanente, es eterno. Es el infierno eterno. O es el castigo eterno. Así la Biblia lo describe, ¿no? Entonces digamos que este mundo es el infierno. Ok, está bien. Porque se sufre, tiene padecimiento, la gente se enferma. Pero vamos a decir que es temporal. Porque acaba un día, con la muerte. Pero el mundo eterno, o sea, el lugar del lago de fuego que aparece en la Biblia, no es un lugar temporal. La Biblia lo describe como un lugar eterno. ¿Sí? Donde el alma de la persona que ingrese estará ahí por la eternidad. ¿Entienden la diferencia, no? Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia y luego tenemos que pensar. ¿Dios quería destruir al mundo entero? ¿Dios quería que todas las personas mueran? Entonces, ¿por qué Dios prepara un arca tan grande? ¿Por qué Dios prepara un tipo de barco tan grande, una especie de barcaza enorme? Esta barcaza podía salvar a muchas personas. Mucha gente, si ingresaba en ese lugar, podía ser salva. Pero acá la Biblia dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces el texto del libro de Génesis nos hace ver, Noé era varón justo. Y luego, ¿qué dice? Era perfecto en sus generaciones. Es decir, que entre todas las personas que vivieron en la época de Noé, no hubo ni un justo. No hubo nadie que aceptara la palabra de Dios. No hubo nadie que pudiera estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si nosotros lo llevamos a esta época, en esta época también podemos evaluar de la misma manera. ¿Cuántas personas son como Noé? Que puede aceptar realmente el juicio de Dios en su corazón primeramente. Porque Noé aceptó el juicio de Dios en su corazón antes de ver siquiera una gota de agua caer. Él aceptó el juicio en su corazón primeramente. Entonces, teniendo en su corazón el juicio, luego él pudo dar los pasos de la fe. Dios dice que va a enviar el diluvio. Entonces, si yo me quedo parado en este lugar, si me quedo quieto, entonces recibiré también este perjuicio, este daño. Voy a morir anegado por el agua. Pero Noé, mirando la palabra, estando realmente con temor delante de la palabra de Dios, él pudo decir que, Señor, usted va a negar este mundo. No hay donde yo pueda salvarme. No hay manera de donde yo pueda esconderme, ¿no? Porque la Biblia dice, vamos a ver un poco más adelante, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 8. El versículo 18. Vamos a ver el libro de Génesis. Es Génesis capítulo 7, versículo 18. Vamos a leer el 18, Génesis 7, 18.
Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Versículo 20. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ya según mi entendimiento, hoy en día el monte más alto es el monte Everest, que tiene más de 8000 metros de altura. Ya vamos a decir que el monte Everest tenga 8000. Creo que tiene más que eso, ¿no? Pero vamos a pensar en 8000. Dice que de ahí subió el agua 15 codos más alto. 15 codos aproximadamente serían como 7 metros, ¿no? 7 metros más alto. Es decir, que el agua cubrió los montes más altos de la tierra. Entonces, aunque una persona hubiese subido al monte Everest, aunque hubiese escalado hasta ese lugar, ni ahí él podía salvarse, porque el agua superó eso por lo menos 7 metros. Entonces, estimados oyentes, estimados hermanos, ¿Dios por qué ha preparado el arca? ¿Dios quería salvar a la humanidad o Dios quería condenar? Ya realmente Dios quería salvar al hombre, ¿no? Dios quería que el hombre pueda creer en su palabra, que esté de acuerdo con la palabra, ¿no? Que pueda realmente aceptar la palabra de Dios. Si Dios dice que va a destruir el mundo con el agua, entonces el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿O cuál debe ser, digamos, su postura? ¿Cuál debe ser la postura del hombre delante de la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser la postura? ¿Debe aceptar la palabra o estar en desacuerdo con la palabra? ¿O qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe estar la posición del corazón? Entonces Noé, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que con temor. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dice. ¿Es correcto? ¿Cómo preparó el arca? Con temor, dice. No es que él preparó, o sea, no es que él preparó así y riéndose, sino que con temor. A Dios va a destruir. Esto es serio, ¿no? Para él fue algo muy serio. Realmente Dios va a enviar el diluvio. ¿Por qué? Todo el corazón del hombre está corrompido, es perverso, maligno. Pero Noé dice que halló la gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Noé y otras personas de la época? ¿Cómo podemos decir que Noé halló la gracia? Ya Noé podía ver exactamente dentro de la palabra de Dios el juicio de Dios. Pudo realmente ver su vida que iba a ser terminada por el diluvio. Por lo tanto, ya no le quedó más esperanza de las cosas de este mundo. ¿Cómo si yo sigo trabajando, si yo sigo viviendo en esta tierra, pero no puedo llegar a creer, si no me puedo subir en el arca, o si no puedo construir el arca? Entonces, ¿cómo podré ser salvo de esta situación? No hay manera para eso. No hay forma en la que pueda ser salvo de esta situación. Entonces, la Biblia precisamente nos describe acerca de ese tiempo, nos describe acerca de ese tiempo en el libro de San Lucas, ¿no? San Lucas, primeramente acá, San Lucas capítulo 17 vamos a buscar. San Lucas capítulo 17, acá el versículo 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, dice. ¿Sí? Ya dice que vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuándo? Noé entró en el arca. Ya Dios estaba esperando que Noé entrara en el arca para enviar el diluvio. ¿Es correcto? Entonces, hermanos, nosotros si pensamos en esta escena, ya un día cuando venga el juicio de Dios,
¿qué personas podrán ser salvos del juicio? O sea, ¿qué característica tuvo Noé? Dice que halló la gracia delante de Dios y luego fue varón justo, perfecto, dijo. Entonces no está hablando de la forma de ser de Noé, sino está hablando del corazón de Noé, cómo él podía hallar la gracia delante de Dios, cómo podía ser justo, cómo podía ser perfecto. Hoy no es perfecto, entonces no hay persona como él. Entonces alguien que quiere dibujar esto, ¿cómo lo haría? Un hombre perfecto, ¿no? Noé, una persona perfecta, ¿no? Es decir que físicamente es muy guapo, también él es muy amable, ¿no? Muy sincero. ¿Qué otra característica tendría uno que es perfecto? No sé qué otra característica tendría, ¿no? Pero era excelente persona entonces, el ser perfecto. Pero la Biblia, estimados hermanos, estimados oyentes, nos dice que el ser perfecto no es algo que se pueda alcanzar por un cierto comportamiento, sino que la condición de ser perfectos, la Biblia lo atribuye ¿a qué cosa? Al sacrificio de Jesucristo. Eso dice en el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No es así? Ya dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. ¿Sí es correcto? Entonces, este hombre llamado Noé, delante de Dios dice que fue perfecto, dice. ¿Es así? Dice que es perfecto, ¿no? Ustedes también están leyendo esa parte del libro de Génesis. Dice que es perfecto. Con Dios caminó Noé. Ya vamos a ver otra palabra. Segunda de Pedro. O sea, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. O sea, todos, por favor, juntamente vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice. O sea, está escrito así, que Noé era pregonero de justicia, ¿sí? Es decir, que él anunció la justicia de Dios. En otras palabras, él anunció el Evangelio. Entonces el arca, estimados hermanos, es el lugar donde la persona no recibe el juicio, no recibe el daño, el perjuicio del diluvio. Entonces el arca, ¿qué simboliza? ¿Qué sentido tiene el arca? Donde alguien no puede ser condenado, donde alguien no puede recibir el juicio, la condenación. Esto es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 8 aparece, versículo 1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, el arca viene a ser un tipo de sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Es correcto? El arca que está apareciendo en el tiempo de Noé es una sombra de del estar dentro de Cristo. Entonces vamos a decir con mucha propiedad que Noé, como si fuera que está dentro de Jesús, está dentro de Jesucristo, por eso él no recibe el juicio del diluvio. Pero las personas que no estaban en el arca reciben el juicio. Versículo 7, estamos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Ya Noé nunca supo
nunca consultó a meteorología para saber el estado del tiempo, a cuándo va a llover, cuántos días va a llover. Hoy en día nosotros preguntamos, ¿no?, a través de las noticias, de la meteorología, cómo va a estar el día, cómo va a estar esta semana, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, en el tiempo de Noé no existía tal tipo de cosa, no existía la meteorología, no existía las personas que puedan decir acerca del estado del tiempo, ¿no? No existía tales personas, ¿no es así? Pero Noé, escuchando la voz de Dios, va a llover. ¿Cuánto tiempo va a llover? Oh, no, unas 10 horas, ¿no? Como el otro día que hubo el apagón de electricidad en Chile. 10 horas nomás va a llover, no va a subir mucho el agua, tal vez unos 10 centímetros del suelo. Pero la palabra de Dios fue que va a llover durante 40 días y 40 noches. Este mundo será anegado por el agua. ¡Oh, Dios mío! El único que aceptó esta palabra fue Noé. El único en el que llegó el juicio primero en su corazón fue Noé. Por lo tanto, Noé podía realmente entrar en el arca, construir el arca. Esta arca es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿No es así? O sea, es símbolo del Señor Jesucristo. ¿Es correcto? Es el símbolo de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, en el corazón de Noé también había llegado la salvación, había llegado el perdón, había llegado la justicia de Dios. Por eso acá en el versículo 7 dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ustedes también en esta época son equivalentes a Noé de este siglo. Amén. ¿Pueden decir amén? Ay, no, pastor, yo no soy Noé, yo soy Juan, yo soy Felipe, yo soy Francisco, yo soy Eduardo, yo soy Orlando, yo soy María, no soy Noé. Bueno, la fe que ha tenido Noé, también ustedes en esta época, ustedes están teniendo o han tenido, ¿sí? Han experimentado esta fe, ¿no? Esta fe se refiere a que ninguna persona puede ser salvo por las obras. Eso significa, por eso Dios determinó que no existe bien en el ser humano, no existe bien en el corazón de los hombres en el tiempo de Noé. Entonces, si a Noé le dice que no existe bien en su corazón de continuo el mal, entonces Noé, ¿qué va a decir? No, Señor, yo tengo un poquito de bien, tal vez si me esfuerzo un poco podré hacer mejor las cosas. Además, yo tengo un grupo, ¿no? Un grupo de amigos que, aunque a veces hace travesuras, pero si nosotros nos esforzamos y procuramos, tal vez podemos hacer buenas obras. Pero no era así. Noé no aceptó esta palabra. Sino que, Noé no aceptó esta idea propia. Sino que Noé aceptó la palabra de Dios como la verdad. ¿Sí? Yo voy a destruir, porque no hay nadie bueno. Es decir, que aunque nos esforcemos, tampoco podemos agradar a Dios. Entonces lo único que nos queda es morir. Señor, yo quiero salvarme. Señor, yo quiero vivir junto a mi familia. ¿Cómo lo hago? En ese momento Dios le da el proyecto a Noé. Construya un arca de madera de gofer y luego calafatee con brea para que el agua no entre. Y de esa manera Dios ha salvado a Noé y a su familia. Y eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Es decir, que no solamente Noé advirtió a otros también, pero ¿cuál es la diferencia? Otras personas, para otros fue más grande su razón, su bien, su concepto, su punto de vista, más grande que la palabra de Dios. Dios dice que va a destruir el mundo y ni siquiera está nublado. Ni siquiera hay una nube porque va a haber un diluvio. Me parece, Noé, que estás loco, ¿no? Ese barco que estás haciendo, esa arca enorme, será después portada de noticia. Un loco estaba construyendo un arca durante 100 años, ¿no? Y luego ni siquiera una gota de agua cayó del cielo. Es un enfermo mental. Así va a decir. ¿No es así? Hermanos, el juicio de Dios un día llegará, ¿no?
¿no? Un día se está establecido para los hombres, dice que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la sombra de el diluvio de Noé, o sea, es la sombra del juicio de Dios. Ustedes realmente, siendo como Noé, habiendo aceptado la palabra de verdad, la palabra del Evangelio Santo, porque antes de creer en el Evangelio debemos saber por qué debemos creer en el Evangelio. ¿Para qué nos sirve creer en el Evangelio? Es porque estábamos condenados a ir al fuego eterno. ¿No es así? De otra manera, ¿qué sentido tiene creer en el Evangelio? Como primera razón. ¿Qué otra razón? Sino creer en el Evangelio para ser salvos. ¿Sí? El creer en el Evangelio nos hace personas salvos, ¿no? Salvas. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Que crea en el Evangelio. ¿Sí? Él dijo, creed en el Evangelio, dice. Así estaba hablando, ¿no? ¿Dónde dijo esto? Ya vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ya leamos desde el versículo 14 y 15. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, ya juntos, por favor, buscando la Biblia, vamos a leer el versículo 14 y 15 de San Marcos 1. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el corazón de Noé ocurrió este proceso. Arrepentíos. Después de que Dios mandó la palabra de juicio, en el corazón de Noé llegó el arrepentimiento verdadero. Él realmente pudo darse cuenta, todo lo que yo estoy creyendo y pensando, lo que hasta ahora estaba aceptando es falso. La verdad es lo que Dios está diciendo. Dios va a juzgar este mundo. Dios va a acabar con la vida de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Es creer que por medio del arca yo puedo salvarme de este gran diluvio. Es lo mismo, ¿no? Creer en el Evangelio es creer en Jesús. Creer en la obra de Jesucristo que nos deja libres de la condenación del pecado. Que nos hace libres del juicio, o sea, y castigo eterno. Esto es creer en el Evangelio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ustedes o no? Creer en el Evangelio, ¿no? Es decir que Noé, como fue varón justo, él creyó en el Evangelio. Creyó realmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que él fue heredero de la justicia que vino por la fe. ¿Sí? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. ¿Qué significa esto? Es la justicia de Dios. La justicia que viene por la fe es por medio de Jesucristo. Ya, vamos a leer un versículo más y vamos a terminar. Romanos capítulo 3. Busquemos. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice. No hay diferencia. La justicia de Dios solamente por un medio se puede adquirir, es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Noé tuvo la fe en Jesucristo. Entonces la fe se basa en que Jesucristo es quien trabaja. Jesucristo es quien hace la obra primero de nuestra salvación. Él nos libra del pecado. Entonces,
Podemos decir que Noé, desde el tiempo de Noé, ¿sí?, unos miles de años antes de Cristo, él creyó en Jesús que va a venir a través del arca, ¿sí? Y nosotros que estamos en esta época podemos creer en Jesús que ya vino. Es decir, que la fe funciona tanto desde aquí hacia el futuro como de aquí hacia el pasado también, ¿no? Es decir, que nosotros no hemos visto a Jesús, no hemos visto la obra de Jesús, pero por la palabra nosotros podemos viajar en el tiempo. Jesús un día murió por mi pecado. Jesús me salvó. Por lo tanto, ya sea que viva después del tiempo de Jesús, antes de Cristo, no importa, la misma fe surge, la misma fe se puede obtener. ¿Entienden ustedes? La misma fe que tuvo Noé es la misma fe que en esta época nosotros experimentamos. La misma fe que Noé tuvo para salvarse del diluvio, también nosotros tenemos en esta época, y es la fe que Dios nos ha mandado a pregonar, a anunciar, ¿sí? Que Jesucristo es quien nos ha lavado, que nos ha santificado, que nos ha hecho perfectos, ¿sí? En esta noche así vamos a terminar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Noé es un hombre que ha vivido varios miles de años antes de nuestro Señor Jesucristo. También hace mucho tiempo antes de que nosotros pudiéramos existir en esta tierra. Él había tenido la fe. Exactamente se manifiesta la fe en el corazón de él. Al principio él estaba llevando una vida como todas las personas, pero cuando vino la palabra de Dios, cuando vino la sentencia de Dios, en el corazón de Noé no pudo menos que estar de acuerdo. Así empezó a recibir la guía de Dios. Luego, construyendo el arca, podía ser salvo él y su familia. En esta época también, Señor, un día en nuestro corazón llegó el juicio de Dios, que realmente nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, que teníamos que ser condenados al infierno eterno, pero nosotros, aceptando el santo evangelio, creyendo en el evangelio, hemos recibido la salvación. Y también tenemos la misma esperanza para nuestra casa, para nuestra familia. Ellos también, creyendo en Jesús, recibirán la salvación. Por eso todos los hermanos que tuvieron la fe en la obra de Jesús también, tenga esperanza en que Dios salvará a sus familias, a sus hijos y a cada uno de los miembros de su casa. Dios quiere salvarle, Dios quiere limpiar sus pecados. Espero que con esa fe los hermanos vivan sin temor, que anuncien el evangelio, que prediquen la palabra y que a través de la predicación muchas personas puedan recibir la salvación. Señor, gracias por este espacio que nos da en este tiempo de estudio. Le agradecemos por todo, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.